Varias. Te van a escuchar, ¿no? Espectacular. Buenísimo. Espectacular. Además, cuando, ahorita lo voy a decir, no quiero exponer mi speech porque voy a decir un par de cosas. No, Sí. escucho, No, además la veo dupla, cosas buenas y veo cosas no, malas. es que Cuando veo algo bueno, la dupla de economía incompleta con esto exacto. Sí, eh, así va a es. ser
digamos, los buenos estudiantes van a leer esa dupla por décadas. Esa era la idea. La otra- Sí. Me dijo Fernando Carvalho que te habían llamado, pero que no podías. Sí, mira, lo que pasa es que me dijo, ven esta noche a mi programa. Yo ya, Le voy a decir otra vez. y sí, no, me dijo que me llamarían del radioprograma. Yo Sí, bueno, encantado. se ha olvidado, le voy a decir. Le voy a decir, bueno, ahora le digo que Sí, claro. No, además lo bueno es que él probablemente ha leído parte No, es que yo le dije, léelo, le dije, es buenísimo, claro. Por eso te deben haber llamado, pues. Oye, tú estás bien arriba, ¿eh? Me pondré más arriba. Los micros están ¿Los tres micros están prendidos permanentemente o se puede apagar? El jefe del departamento es el que tiene. Gabriel, ¿cómo va a ser el orden? Sí. Ahí va. Ya. María Amparo. Ya, y luego Manuel. Ya. no, es verdad. ¿Está bien? ¿Te parece bien, María Amparo? Claro, por supuesto. Okay. Y remate, Efraín. Claro. Remate, Efraín. Ahí yo sigo. Bueno, todo voy a agradecer. Sí, ya. Un minuto. Ah, ya. Increíble. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. A nombre del Fondo Editorial, bueno, les doy la bienvenida, aunque Gabriel les va a volver a dar la bienvenida en nombre del Departamento de Economía. Es un gusto enorme para nuestro Fondo Editorial esta publicación, una nueva publicación de Efraín González de Olarte, que ha publicado varios libros con nuestra casa y cada uno mejor que el otro, debo decir. Este libro en particular es un libro que, como le decía yo hace unos minutos a Efraín, y ustedes van a poder comprobar cuando lo vean, si no lo han visto ya, es un libro extraordinario. Creo que es una lectura, yo no voy a presentar el libro ni voy a hablar mucho del libro, solamente voy a decir 4 palabras, pero lo principal es que es un libro inteligente, lleno de ideas, que explica muchas cosas que a veces uno no ha pensado antes, que uno cree saber, pero que cuando las ves escritas por alguien las asumes y las entiendes mejor. Por eso, gracias, Efraín. Muchas gracias. Además, Efraín ha sido mi jefe, un gran jefe, y me da un enorme gusto que podamos presentar un nuevo libro de él y espero que sigamos haciéndolo por mucho tiempo. Yo solamente quería saludarlos, saludar a Efraín. Estoy muy contenta de estar en esta mesa con esta compañía excelente que Gabriel Rodríguez, jefe del departamento, les va a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias a los panelistas por estar aquí. Y los voy a presentar en un momento. Gracias, Efraín, por hacer el pretexto de convocarnos aquí. Asistentes todos, colegas, amigos, bienvenidos. Ciertamente es otro libro más de Efraín y en algún momento me ha confesado que no es cualquier libro para él. Es un libro muy especial. Y bueno, lo que hace es demostrarnos que Efraín, jubilado o no jubilado, va a seguir produciendo mucho más todavía. Y eso me alegra mucho. Efraín fue mi profesor en un curso de economía regional. De ahí salió un embrión para una tesina de bachiller. Y después quise que siga siendo mi asesor en tesis 1 y tesis 2, pero en aquellos tiempos Efraín era solamente por horas en la universidad y trabajaba más a tiempo completo en el IEP. Pero el principal problema era que no había un taller de economía regional en aquellos tiempos.
Entonces, las asesorías informales que recibía de Efraín era cuando a la salida de algún curso o a la salida de alguna clase, me jalaba en el auto y entonces él tomaba la avenida Arequipa y se iba de frente con dirección al Arco, por ahí, ¿no es cierto? Y yo no sabía cómo decirle que yo vivía en el Rímac, o sea, yo estaba atrás. ¿Por qué? Porque yo necesitaba hacerle las más preguntas posibles, porque él no tenía horario de asesoría en la universidad. Entonces, yo quería que el viaje dure más para hacerle más preguntas, pero de otro lado ya era tarde para llegar a casa. Entonces, era un dilema que al final terminaba yo tomando el bus alrededor del Parque Kennedy, retrocediendo, ¿no? Hasta el RIMAC. Entonces, pero fue algo para mí eh, no grato que no haya un taller de regional y me tuve que refugiar en un taller que era de economía agraria y no sé qué más y ahí estaba el señor Daniel Cotlear y César Martinelli como en ese taller. Y fue la primera vez que hice el tratamiento de la matriz insumo-producto y a Efraín le encantó mucho lo que hice y por eso fue que se transformó en una tesina y quise transformarlo en un tesis de licenciatura, pero ya por las razones que explico no se pudo hacer. Pero aparte de esta anécdota, Efraín, mi profesor, también lo considero mi amigo, fue uno de los que contribuyó mucho, junto con aquí presente Waldo, a que yo pueda pasar a lo que es mi casa, la Universidad Católica. Me acuerdo que cuando me hicieron ordinario, me tomaba una foto con Efraín y Efraín me decía, ¿y cuándo te vas a pasar a la casa? Esta es tu casa. Claro, yo le decía, pues estoy en el banco y ¿cómo hago para compatibilizar el asunto, disculpen, monetario? Ajá. Hasta que se ideó por ahí algunas cosas entre Efraín Waldo y el rector Marcial Rubio. Pero bueno, entonces este es un libro especial, con las propias palabras que me ha dicho Efraín, el modelo de Washington, el neoliberalismo y el desarrollo económico. Caso peruano 1990-2020. Una pequeña reseña de Efraín y un pequeño párrafo sobre el libro. Efraín González Olarte, el doctor en Economía del Desarrollo por la Université de París, ¿no? Paris, Paris 1, ¿no? Panteón Sorbonne, ¿eh? ¿Está bien pronunciado, Efraín? Sí, ¿no? Y profesor emérito del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha sido también vicerrector y rector. Ha sido además director general del IEB y profesor investigador visitante en varias universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Ha publicado y editado 27 libros y más de 160 artículos, capítulos de libros y documentos de trabajo sobre economía, desarrollo regional y urbano, economía política, desarrollo económico, macroeconomía, economía institucional y desarrollo humano. Podríamos llenar varias páginas con el trabajo de Efraín. Acá hay un pequeño extracto que tiene que ver con el libro. A partir del análisis del modelo de desarrollo de Washington, Efraín González Olarte reaviva la reflexión sobre los modelos de desarrollo económico y plantea la necesidad de pensar y actuar en el largo plazo, tanto en lo económico, político, social, como con respecto al medio ambiente, amenazado por los efectos nocivos de los modelos de desarrollo que han estado en marcha desde el inicio de la revolución industrial. Tenemos 3 panelistas y la dinámica va a ser que cada uno va a tener 15 minutos, ¿ok? Y evidentemente Efraín cerrará. No tienes límite de minutos, Efraín, ¿ok? Y vamos a comenzar con el profesor Iván Figueroa Vázquez. Una pequeña reseña antes de comenzar los 15 minutos. El profesor Figueroa es PhD, Estudios Culturales por la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos. Además, bachiller en Filosofía otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En relación con su experiencia profesional, ha sido profesor de pensamiento crítico y comunicaciones en los programas de University of Miami, Florida, y University of Notre Dame en Indiana.
Además, profesor de comunicaciones en los programas de MBA International de Centrum PUC Business School, Maastricht School of Management, Países Bajos, en el programa MBA Internacional Centrum PUC Business School, EADA Business School de España y en el programa MBA International Centrum PUC Business School, Bogotá, Colombia. Es ex director de Centrum Publishing y ex editor ejecutivo del Journal de Centrum, cátedra de Centrum PUC Business School. Actualmente, Centrum Católica. Sus áreas de especialización cubren el pensamiento crítico, la educación y la inteligencia artificial. Bienvenido, Iván. Procede, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradecer a Efraín por la invitación. Primero que no pensaba que pudiera ser invitado, pero agradecer por esto. Y además agradecer porque tuve la oportunidad de leer un libro muy interesante, que es el libro en el cual nos reúne hoy día. Y la pregunta es, si yo no vengo de la economía, la pregunta es, ¿qué tiene que aportar la filosofía para analizar un trabajo tan importante? ¿Y por qué es importante? Primero, el valor de este libro tiene un valor que muy pocos libros pueden tener. Es que tenemos 30 años de observación. Es decir, si consideramos 1990, la, lo que se llama en consenso el ajuste estructural, la ventaja de este libro, y hay varias ventajas, pero una de las grandes ventajas, y además que todos los investigadores siempre persiguen, es el tiempo. Porque si el fenómeno tiene tiempo, puedes hacer teoría. Si el fenómeno no tiene tiempo, bueno, un físico cuántico me diría, no necesariamente, Iván. Pero la gran ventaja, cuando terminé de leer el libro, es que Efraín tiene un horizonte. Y por eso las preguntas tan interesantes del libro. Y como ustedes saben, la variable tiempo es muy importante en la investigación. Con el tiempo puedes tener frecuencia, con el tiempo patrones, con el tiempo puedes tener observaciones, con el tiempo tenemos lo que hizo Ollantumala, con Toledo, con García, la pobreza, el crecimiento, el desarrollo. Al final del libro tiene toda una parte interesantísima del complejo, del complicado tema de la teoría del desarrollo económico que yo francamente le tomé muy poca atención en mi formación de filosofía, ¿no? Porque como ustedes saben, hay un gran error cuando se enseña filosofía. Se enseña la ilustración sin describir cuál fue el fenómeno de la burguesía en los inicios, en una sociedad agrícola que era una sociedad de agricultura y monarquía como Francia. Entonces, no se entiende bien cuál fue el papel de los grandes ilustrados si no se tiene la noción de lo que perseguía la nueva burguesía que comenzaba a salir. Entonces, ese es el primer punto que yo quiero remarcar. Y dado que el timing es 15 minutos, así que voy a focalizarme en algunos puntos, ¿ok? Que me llaman mucho la atención. El segundo punto es, ¿qué está pasando con el país? ¿Ok? ¿Qué está pasando con el Perú hoy día? Esta es una pregunta que todo el mundo se hace. Estoy seguro que aquí el 99% se ha hecho esa pregunta. O sea, quiere decir que Iván no aporta aún nada con esa pregunta. El punto no es ese. El punto es, ¿cómo se responde a esa pregunta? Ah, ahí está el problema. ¿Cómo se responde a esa pregunta? ¿Qué está pasando en el Perú y por qué tenemos el país que tenemos hoy día? Alguien me diría, pero Iván, ¿eso qué tiene que ver con el libro de Efraín? 100%. Tiene que ver. El privilegio del libro de Efraín es que tienes el horizonte. Si el libro hubiera sido escrito en el año 1991, no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Entonces, la pregunta es cómo responder esto. Yo siempre he seguido a Macroconsult, a IP, he seguido a varios economistas y siempre me gusta seguir a diversos economistas en los medios de comunicación. Y yo debo decir que no quedo satisfecho con con la respuesta. ¿Ok? Hay mucho voluntarismo, hay la idea de que lo que necesitamos es gente inteligente en el gobierno. ¡Wow! Eso ya me llevó a una dimensión
gente inteligente en el gobierno. Eso ya me llevó a una dimensión bastante distinta. Pero la pregunta sigue, ¿por qué? Después de 30 años, ¿por qué? Como se dice en inglés, why do we have this country? Why? Y hay una frase que me gusta mucho en inglés cuando dice, what went wrong? Upa. Entonces la respuesta no es tan fácil. Y creo que después de leer el libro de Efraín, la tengo más complicada. ¿Ok? Porque Efraín tiene toda una posición para entender el rol del Estado. ¿En países qué? En países de lo que él llama la periferia. Pregunta, Uruguay es la periferia, Perú es la periferia. ¿Habría una diferencia entre las periferias? Ah, ese es un punto que me ha dejado la pregunta cuando terminé de leer el libro. Y para mí ha sido un gusto leer el libro y se lo he dicho a Efraín, porque yo puse muy al margen la teoría neoclásica, debo decir, pero he retomado con este libro la importancia de entender mejor la teoría neoclásica. Y Efraín trata un tema muy importante en su libro, muy importante. Yo diría, es el tema, ¿ya? Por más que Efraín me lo niegue después. Uno lee el primer libro y uno tiene una lectura, vamos a llamar una lectura uno, que es qué cosa, que es todo el impacto que ha tenido el ajuste estructural en diferentes gobiernos. Ahí tiene todas las métricas, ahí tiene los indicadores, ahí tiene las tablas. Compara, por ejemplo, el gobierno de Ollanta, que hizo mejores ajustes en términos educativos, en términos de programas sociales. Luego va a donde Alan García, tenemos reducción de pobreza, va el tema de crecimiento, va el tema de desarrollo. Esa es una lectura. Pero si ustedes están atentos al libro, y me imagino que lo han leído, porque Efraín va a tomar examen al final de la presentación, así que la segunda lectura es la que vale. Esa es la importante. Y eso es lo que quiero remarcar en estos minutitos que me quedan. El libro trata esencialmente de un tema complicado para la filosofía, para la sociología, para la psicología social y sobre todo, para la psicología educativa. Es el gran tema discutido por todos y que todos saben, pero que pocos sabemos, que es el tema del paradigma. ¿Ok? Yo no voy a entrar a diferenciar lo que se hace en filosofía. ¿Ok? Hoy día se trabaja no con paradigmas, sino con discurso. No voy a entrar a esa discusión. Pero el paradigma en Efraín es fundamental. Es decir, todos los indicadores que ustedes leen en la lectura 1 es derivada. Esa es derivada. Lo que ha hecho Ollantumala es derivación. Lo que ha hecho Alberto Fujimori es derivación. El problema del crecimiento y el problema del desarrollo, esa es derivación. El tema de fondo. Si yo tuviera que catalogar al libro de Efraín y si alguien me dijera, Iván, ¿dónde lo pones? Evidentemente es un libro de economía, es un economista y tiene toda la terminología y todo el enfoque. Pero ¿saben dónde yo lo pondría el libro de Efraín? Y me dio mucho gusto, porque este es un tema muy duro, el tema del paradigma. Mucho se ha estudiado, poco se sabe. Por ejemplo, la definición de paradigma en términos de Efraín tiene dos componentes. Un componente que es la teoría neoclásica y la otra es la doctrina, o sea, el neoliberalismo. Me parece una diferenciación fundamental, porque mucha gente confunde, ¿ok? No se sabe bien si estamos frente a una doctrina, a una teoría, y todavía ahora se complica más. No estamos a ninguno, Iván. Hoy día es el discurso, y no voy a entrar a ese término. Con lo cual, se hace una cirugía conceptual mucho más rigurosa, pero dejémoslo allí. La pregunta es, si yo tuviera que ubicar este libro, lo ubicaría en el tema de los paradigmas. ¿Y quiénes están en ese universo de los paradigmas? Los grandes, los más complicados autores y corrientes. Uno, Thomas Kuhn. ¿Ok? Toda
toda investigación que yo he llevado, cursos de investigación cuantitativa, cualitativa, no interesa si es bachillerato, doctorado, maestría, no importa, siempre está en el curso, siempre está Thomas Kuhn. Pero sucede que Thomas Kuhn versus Efraín, hay una gran diferencia, nene, hay una gran diferencia. ¿Sabe lo que no hace Thomas Kuhn? Thomas Kuhn no trabaja policy making, no trabaja policy making. Entonces hay una diferencia entre la ciencia, la teoría y policy making. El modelo de Washington trabajó policy making. Eso no es Kuhn. Segundo, Popper. Uf, el gran monstruo. ¿Ok? El monstruo. El que dijo la falsación. Lo que pasa es que los científicos no saben falsear. ¿Saben por qué no saben falsear? Porque no saben escribir las proposiciones. Así es claro. Bueno, Popper nunca se imaginó que había un consenso de Washington y un modelo de Washington. Y tampoco sabe cómo se trabaja policy making. El caso de Efraín es diferente. Efraín ha unido el paradigma con el policy making. Eso es la diferencia. Tercero, hay otro gran titán y que es muy parecido a Efraín, y tal vez la corriente francesa que viene Efraín, tal vez lo vincula inconscientemente. Pero, por ejemplo, hay un autor de la corriente francesa muy importante, que es Michel Foucault. Michel Foucault murió muy joven, 70 años, murió muy joven. No voy a decir las razones, pero murió muy joven, en su plena producción. Y dejó trabajos muy incompletos. Pero se parece mucho al trabajo de Efraín. ¿Y saben por qué se parece? Porque Foucault trabajó instituciones. Y él vinculó una ecuación: institución, poder, saber. No voy a entrar a esa discusión porque no es el tema aquí. Pero lo que yo quiero recalcar es lo siguiente: es que Efraín se parece mucho al tema, al abordaje Foucaultiano, porque trabaja institutions. ¿Ok? A él le interesaba, pero ¿saben cuál es la diferencia con Efraín? Es que Efraín nos da el análisis de qué, y por eso le estoy eternamente agradecido a Efraín, porque por primera vez nos da alguien, nos da información de cuáles son las piezas de un paradigma. No se sabe. ¿Ustedes saben cómo se transforma un paradigma en sentido común? ¿Alguien me puede decir si hay una teoría? Hay una teoría de la psicología social que trabaja la teoría de la energía cognitiva. Cuando el input es poco familiar, hay mucho costo energético en aprender. Cuando el input es familiar, el costo cognitivo se reduce y por lo tanto mejora el aprendizaje. Pregunta: ¿cómo se transforma un paradigma en sentido común? Nadie sabe. El mismo Foucault no te da los detalles. Pero ¿dónde encontramos? Es que en Efraín tenemos un camino que nos da las piezas. ¿Y cuáles son las piezas? University of Chicago, Chicago Boys, Gary Becker, Friedman. Hey, como dicen en inglés, the big guys. The big guys. Institutions, Banco Mundial, multilaterales. ¿Quién ha escrito eso? Foucault nunca lo hizo. Yo creo que si Foucault hubiese estado aquí, hubiera tenido un piacere, un placer de leer el libro, porque él perseguía eso. Lo que pasa es que la teoría de la locura, la teoría de la sexualidad, la teoría de la prisión no le dio la input que él estaba buscando. Otro punto que va a enfrentar el libro de Efraín con uno de los autores más importantes hoy día en el mercado norteamericano, que es Judith Butler, una filósofa que trabaja en Berkeley y que está trabajando el tema del género. No trabaja el género como estamos nosotros acostumbrados a escuchar hoy día en la radio, televisión, programas. No, no. Lo que a ella le interesa es cómo se estudia el tema de género. El tema de género es un tema de redes de paradigmas. Y llega a decir escribió un paper fascinante y que todos deberíamos leerlo. What is an axiom? ¿Qué es un axioma? ¿Y por qué escribió eso? Porque esa es la médula de la teoría científica.
como dice Stiglitz, the theorem. Stiglitz no dice theory, the theorem. Bueno, ¿qué cosa es lo que ha descubierto Butler? Es que el axioma es parte de una ideología o de un paradigma. Con lo cual, toda la visión de género posmoderna golpea fuertemente a la epistemología científica. Quiero cerrar con lo siguiente que me dejó Efraín, y el culpable es Efraín, no soy yo, es si la economía peruana es tan vulnerable a los shocks externos, es tan vulnerable y es tan dependiente. Suben los commodities, mejora la pobreza. Bajan los commodities, hey, sorry, we're back. Pregunta, ¿cuál es el rol de la academia en países tan periféricos como Perú? Y yo he llegado a una conclusión. Creo que voy a escribir un artículo sobre esto. Nos hemos convertido en impactólogos. Todo es medición de impactos. Ahora se viene un gran paradigma, que es la inteligencia artificial. Eso va a ser más grande que el modelo Washington. Ese es el modelo Silicon Valley. Y ese va a venir. ¿Y cuál es el papel de la academia en países, como dice Efraín, tan modestos y periféricos? El culpable es Efraín por esa pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Ahora pasamos a María Amparo Cruz Saco Ollague. Ella es PhD en Economía, Universidad de Pittsburgh, licenciada en Economía, Universidad del Pacífico. Ocupa la cátedra Joan Tur Cummings 50 en Economía en el Connecticut College y es investigadora afiliada al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Publica extensamente en temas de macroeconomía, protección social y pensiones. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección en COFIDE, el College de Connecticut y Wesleyan University, como consultor internacional y ha sido Fulbright Scholar 2007-2015, mientras miembro del directorio de The Day Publishing Company y de la Hispanic Alliance of Southern City de los Estados Unidos. Adelante, María. Muchas gracias, Gabriel. Al igual que Iván, yo quiero agradecer a Efraín enormemente por la invitación a conversar sobre su libro el día de hoy en compañía de una grata audiencia y además porque me trajo a Lima nuevamente después de varios meses, después de haber celebrado el aniversario con Lucho Soltau en noviembre del colegio. ¿Te acuerdas, Luchito? Además, pero no lo vi en el baile, no lo vi en el baile. Tuve que bailar con mi hermano, sí. Y también me encanta estar con los de la PUC, porque como saben, yo soy de la Pacífico y es afortunadamente a través de la gran amistad que hemos compartido con Bruno Seminario, quien tuvo su título, su grado de doctor en la PUC y una amistad que nos ha unido desde que tenemos 16 años, que yo tenía la conexión a través de él con los economistas de la PUC. Entonces me encanta ver todas las caras de mis colegas al otro lado de Jesús María. Bueno, también quiero agradecer a Patricia y a Gabriel y del mismo modo a mis colegas, a Manuel y a Iván en el panel. Me complace enormemente participar en este panel para intercambiar ideas sobre el libro. Y este libro se suma, como bien dijo antes Gabriel, a las destacadas contribuciones que ha realizado Efraín a la literatura, no solamente económica, sino de las ciencias sociales en el Perú y además con su gran habilidad interdisciplinaria, ¿no? Para poder conectar disciplinas y poderlas presentar con, no sé si discursos, narrativas, modelos o paradigmas que hagan sentido, ¿no? Con base en la evidencia. Esta lectura
esta obra para mí me parece que es una lectura obligada, creo que lo había dicho antes Patricia, para analistas de la realidad nacional, para hacedores de la política actuales y futuros, porque ya vienen las elecciones del 26, o quizás antes, no sabemos ahora. Y porque en esta obra se ofrece un pormenorizado análisis sobre la trayectoria económica y política de la gestión pública desde 1990, como dijo Iván. Durante los últimos 30 años, el modelo de desarrollo ha transitado de ser un modelo primario de exportaciones semi-industrial, lo caracteriza Efraín, a un modelo primario exportador y de servicios, que es el actual. Y esa transición de un modelo a otro modelo ha sido, superó o realmente representó la superación de una profunda crisis económica, financiera, política y de seguridad nacional durante los años 80, la década perdida. Y más tarde yo voy a hacer una conexión entre las circunstancias actuales y ese momento histórico, que es un momento que en términos de horizonte temporal no es un año y 2 años, sino que tuvo un proceso, ¿no? Largo y penoso. Eh, el, en efecto, ¿no? La adopción de este nuevo modelo de crecimiento económico en ese momento no se hacía popular, no se vendía el modelo en ese momento. Lo que se vendía en ese momento era una estabilización de acuerdo al decálogo conocido como el consenso de Washington, que Efraín se niega a usar eso y usa el modelo de Washington, me encanta. O sea, yo estaba explicando a unos estudiantes míos sobre el modelo de Washington y me miraban y me decían, ¿el modelo de Washington? Ah, el consenso de Washington. Y le dije, no, tienen que incorporar ahora el modelo de Washington en vez del consenso. Este decálogo incluye medidas que asegurarían la disciplina macroeconómica, la promoción y sostenimiento de la economía de mercado y la apertura al comercio y a las finanzas internacionales. Además, asume el rol subsidiario del Estado en la economía. El gobierno de Fujimori, durante los 90, profundizó las reformas de primera generación, como bien dice Efraín en el libro. Y en décadas siguientes no se completaron las propuestas de segunda generación de las que hablaba todo el mundo, y todo el mundo había empezado a hablar de eso a raíz de Chile, ¿no? Que veían que Chile había iniciado mucho antes que nosotros y que no había incorporado o se estaba demorando en incorporar las reformas de segunda generación, que implican reformas más difíciles, más profundas, que tanto sectorales como en el sector salud, educación, en la administración pública, en la descentralización. Nosotros sí avanzamos en algunas, incluyendo la educación, que ahora ha retrocedido. Em, bueno, en el libro también se discuten las características de este modelo de Washington, que me encantaron esas características, las voy a copiar. Yo enseño una clase sobre crecimiento económico en América Latina. Entonces voy a utilizar las características que son el universalismo en realmente talla única, ¿no? Este es un modelo que se puede aplicar a cualquier país, no importa cuál. Y esto va a ser criticado por muchos otros economistas después, ¿no? El que talla única, ¿no? Por lo menos si hubiera small, medium y large, pero no. Basado en el interés de países avanzados o del norte global, un excesivo economicismo. Él le pone otro nombre, economicismo, pero realmente lo que se refiere es a que fue implementado por una tecnocracia relativamente joven, muy vinculada a multilaterales durante la fase de Fujimori, que también estaban experimentando, y él lo llama, ¿no?, prueba-error iterativo y acumulativo. Me encanta esa terminología. Nos has dado vocabulario, Efraín. Y también indica que este modelo o lo que se está comenzando a ver es vulnerable a crisis externas, a eventos internacionales y que genera desigualdad y exclusión social. Esta propuesta realmente, hablando de tema de género, no intenta corregir la inequidad de género ni las inequidades desde el punto de vista de la procedencia y la identidad étnica de nuestro Perú tan diverso, ¿no? Porque realmente el libro no entra a ese detalle, sino es, en ese sentido, más económico, político, etc. Bueno,
El análisis de este proceso de gestión pública, la secuencia de intervenciones e implicaciones es riguroso y basado en evidencia estadística y el análisis de la literatura relevante. Es impresionante el número de referencias bibliográficas que tiene el libro y eso me encanta. Yo siempre, después de ver el título, la introducción, me voy a las referencias bibliográficas. Porque ahí tú ves cuál es el pensamiento que nutre al autor, ¿no? O sea, obviamente, tienes que siempre consultar las referencias bibliográficas para anotarlo. La narrativa, su narrativa se enriquece con entrevistas y citas a hacedores de política económica durante los muchos años de investigación que ha durado la generación de este libro. Una primera conclusión es que, en efecto, este modelo de promoción de exportaciones y servicios ha permitido alcanzar crecimiento y estabilidad macroeconómica entendida como financiera y fiscal. Sin embargo, el modelo ha fallado en asegurar equidad, pleno empleo y la formalización de actividades económicas, que es algo que nosotros de alguna manera ya sabemos, ¿no? Pero Efraín lo insiste y lo prueba con la evidencia. En segundo lugar, el libro da pistas importantes para comprender la precariedad del sistema político peruano, que es el que en realidad ha conducido de la mano a la crisis actual de gobernanza o gobernabilidad, lo que quieran llamar, caracterizada por una patética separación entre los intereses de la sociedad civil y aquellos de las alianzas de conveniencias corruptelas que desafortunadamente dirigen los destinos de la nación el día de hoy. En tercer lugar, la obra, y estoy absolutamente de acuerdo con las personas que me han precedido, construye las bases de conocimiento que son necesarias para a partir de ellas proyectar una agenda de cambio tan necesario. Podemos identificar además tres atributos singulares, pienso yo, en esta obra, ¿no? Tiene relevancia teórica, posee fundamentos analíticos basados en la evidencia y hay un esfuerzo interpretativo. Y el esfuerzo interpretativo sigue todo el discurso de los capítulos, pero particularmente lo encuentra uno en las conclusiones, en el capítulo 5 me parece. Bueno, el capítulo 1 contextualiza los orígenes del modelo de Washington y como una convergencia, ¿no?, de propuestas económicas e institucionales de policymakers en Estados Unidos, de la academia en Estados Unidos, en la cual se está educando también la academia que después viene a ser latinoamericana y peruana, en las multilaterales y en medios de comunicación pro libre comercio. Por ejemplo, Verbo y Gracia, ¿no?, el Financial Times, el Economist y otros medios de comunicación como esos. Y también tenemos que recordar que esa propuesta de alguna manera tiene un soporte ideológico en lo que vendría a ser los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no?, con todo el supply side economics, etc. Entonces, este modelo en realidad es un modelo que se acompaña de un paquete de medidas que, que todas las conocemos, o los que enseñamos economía los tenemos que cubrir: desregulación, erradicación de trabas al libre comercio, liberalización financiera, reducción del accionar del Estado, aún en el caso de servicios sociales. Y ese tema lo conozco yo bien porque yo estuve trabajando durante más de 25 años pensiones en el Perú y protección social, hasta que ya finalmente, y ayer con el séptimo, eso ya es el toque de gracia a uno de nuestros sistemas pivotales, ¿no? Entonces, pero es que el Estado, más claramente en otros países, ¿no?, por ejemplo en Chile, em, se, se separa de lo que es garantizar el acceso y la provisión de servicios sociales básicos, em, hasta incluyendo el agua, ¿no? O sea, felizmente en Bolivia no lo pudieron hacer. Es así que el péndulo en realidad oscila, ¿no? Y se va de un mercado donde había intervencionismo estatal, protección arancelaria, regulación, no solamente en el Perú, sino en otros países, se va al otro lado. Em, y se va al otro lado realmente por una sucesión de acontecimientos globales, ¿no?, que para mí son remarcables. Desde el abandono del Bretton Woods hasta
la inflación de los 70s, por los choques de inflacionarios de la subida del precio del petróleo, que realmente era una guerra geopolítica, ¿no? Y eso fue lo que deriva y lo que genera luego este proceso de dollar inflation y luego los programas restrictivos de estabilización que a nadie le gustaban porque eran terriblemente restrictivos de demanda agregada y generaban recesiones en todas partes, o sea, empobrecía más a la gente, etcétera, etcétera. Y el rol tan, tan serio, el Fondo Monetario del Banco Mundial, ¿no? Ajustando por el lado de la demanda a estas economías. E indudablemente por el derrumbe de la Unión Soviética y la apertura china. Eso a fines en un caso, la apertura china que empieza a inicios de los 80 y la caída de el muro, ¿no? Bueno, los siguientes 3 capítulos voy a correr un poquito porque no quiero basarme en otra parte en esta presentación. Constituyen análisis del modelo de Washington en el Perú con Fujimori y es estupenda, esa narración es estupenda realmente, al igual que la siguiente, donde se nota que ni Toledo, ni García, ni Ollanta, ni Kuczynski, seguido por Merino, Vizcarra y Sagasti, ninguno de ellos pudo realmente corregir las fallas que ya se veían que estaban existiendo, ¿no? Particularmente en el área social. Y la progresiva complejidad política, caótica y de corruptela, ¿no? Em, el último capítulo es el que ofrece una interpretación sobre las causas del fracaso en avanzar el bienestar. Ya después de haber realmente, poco a poco, como quien está deshojando una cebolla, haber descubierto todos los problemas que hubo en la implementación, y al final nos dice, ¿no? Miren, hay problemas con la productividad, hay problemas con la absorción, débil absorción del empleo, no hay básicamente oportunidades de empleo productivo, hay una excesiva informalidad y hay una ausencia de visión de largo plazo sobre ejes productivos que deberían sostener el mercado laboral y la generación de valor. Y luego tiene unas lindas páginas donde hace un análisis ético o sea, el déficit ético del modelo que excluye intencionalmente o no, van a decir que no, ¿no? Obviamente fue de casualidad, el bienestar de colectivos tradicionalmente excluidos. Este libro nos ofrece la oportunidad de retomar liderazgos para enmendar y reconsiderar una visión y una agenda futura de cambio. En mi opinión, y esto es lo que yo quisiera destacar como mi valor agregado el día de hoy en este panel, en mi opinión, en la actualidad, estamos también en una encrucijada en la cual se anticipa un cambio en vista de los retos que enfrentamos. Esta encrucijada tiene rasgos que poseen paralelos con el surgimiento de los cheerleaders de la globalización y la apertura, ¿no? Y el consenso de Washington en los 80s y en los 90s. Aunque esta vez mm, las propuestas y lo que tenemos que hacer podría o complementar lo que se hizo antes. Algunos piensan que el modelo está bien, solo que falta la parte social, de bienestar, de equidad, ¿no? Pero que el modelo está bien. Y otros que creen que esto es un combo, que es difícil separar lo económico de lo social, de lo político, ¿no? Está todo integrado, que es mi perspectiva realmente. Citaré algunos ejemplos de estos paralelos. Un primer ejemplo es la evidencia que el Perú enfrenta una crisis de bienestar y a pesar de la estabilidad macroeconómica experimentamos señales graves de retroceso, gravísimas. Bástenos considerar la incidencia de la anemia infantil, las fracturas en el sistema de protección social, la precariedad de la vida de los adultos y adultas mayores, que es a lo que yo he tornado atención en los últimos años en mis investigaciones, la falta de seguridad, el grave retroceso en la preparación. Los profesores que ahora pueden regresar sin títulos, en haber pasado sus exámenes, para regresar a educar a los niños en el Perú. Em, y la ausencia de liderazgo y recursos para iniciar inversiones sociales. Con la caída en el ritmo de crecimiento debajo del potencial, que mucha gente dice 4.5%, entonces la economía no va a poder crecer en el futuro. Si crece a 2.5 o 3, está por debajo de lo que debería crecer. Para generar los recursos económicos a reducir importantes brechas. Acá tenemos a un former ministro de Finanzas y Economía, a Waldo Mendoza, cuyo trabajo me encanta también, y que él puede, o sea, sabe exactamente que sería imposible generar los recursos fiscales. Habría un menor espacio fiscal para poder hacer nada si nosotros crecemos al 2%, ¿no?
Aunque hay gente que es optimista, que si hay una guerra, si estamos realmente en la Tercera Guerra Mundial, va a subir el precio del cobre. Y entonces ahí vamos a ir aún más arriba. Imagínense, porque yo tengo, increíble, y hasta tengo un hermano ingeniero, ¿no? Que dice, María Amparo, olvídate, se necesita cobre para todo. Desde electricidad para comunicación hasta balas, armamentos, todo, todo, todo. Vamos a estar bien. No, no. Entonces, sí, 5 minutos. 0 minutos, ya. Entonces voy a terminar rapidito, rapidito. ¿Por qué no me dijiste antes? Ya. Voy a terminar rapidito, voy a terminar rapidito. Rápido, rapidito. Entonces, en vista de todos estos, de lo que está pasando ahorita, ¿no? Esto es paralelo a la crisis que tuvimos a fines de los 80, después de la hiperinflación, ¿se acuerdan? Después de Sendero Luminoso, de la seguridad nacional, ahí también estábamos en un momento de ruptura. Un cambio de paradigma, no sé si a lo Kuhn, pero un cambio de paradigma que era necesario, ¿no? Entonces, y se requiere realmente un giro de timón en la política pública. Un segundo ejemplo es la crisis política. O sea, la heterodoxia de los 80s fue un fracaso, y se sabía. Y, y bueno, entonces, y por esa razón necesitábamos un cambio, ¿no? Y también necesitamos no solamente un cambio en la dirección, sino también la eliminación de la guerra civil o concluir la guerra civil. Y en tercer lugar, en los 90 se priorizó la estabilidad macroeconómica y el modelo irrestricto de apertura mediante un cambio institucional y la reducción del Estado. Y todo aquello funcionó, o sea, generó crecimiento, ¿no? Pero sí, también nos beneficiamos del efecto China, del hiperboom en los precios de commodities, de la inversión extranjera, etc. Eh, y, y ahora en ese momento era como correcto, era como, ya, claro, era lo que teníamos que hacer. Pero en este momento el paralelo es que también tenemos que hacer algo, pero algo diferente. Y lo que tenemos que hacer ahora es priorizar sectores económicos o ejes agroexportadores que permitan elevar sustancialmente el contenido doméstico en la cadena de valor de la producción, tal como lo ha hecho China. Además, eso generará empleo productivo formal, permitirá elevar la base tributaria y nos dará un poco más de espacio fiscal para la política social que tenemos que implementar. Deben promoverse inversiones, obviamente, en cadenas de valor en minería, metalmecánica, pesca, agroindustrial, forestal, energía renovable. Tenemos viento, tenemos sol, y tenemos que solucionar el problema del agua. Por supuesto que la inversión privada es fundamental, nadie discute eso, pero ahora sabemos, por los trabajos que ha hecho Mariana Mazzucato, por ejemplo, y Danny Roderick, que se requiere un apoyo, un compañero, y ese compañero es el Estado. Y el Estado no como propietario, sino el Estado como un socio estratégico temporal, de un lado, para generar las plataformas de información y reducir los costos realmente transaccionales de algunas actividades mediante inversión en infraestructura, por ejemplo, como también en la inversión social. Y una gran ventaja que tenemos es el trabajo extraordinario que hizo la comisión, creo que se llama fiscal, de haber mantenido nuestro déficit fiscal tan bajo y de haber disminuido. Éramos en América Latina uno de los países con la deuda total más baja, ¿no? En relación al PBI. Y todavía es baja después de los gastos que tuvimos con la pandemia y etcétera. Entonces, quizás palanquear un poco por ahí, también como lo ha hecho China, para financiar inversiones productivas y de infraestructura, ¿no? Que se tienen que repagar, obviamente. En fin, voy a terminar rapidito. Eh, es, necesitamos una nueva visión, porque lo que dice Efraín en su libro es que toda esta estabilización no tenía visión realmente, ¿no? Era como que la visión venía después, no sé, era como que hay que estabilizar, hay que hacer todo esto, la apertura, eran como actos de fe, ¿no? Como que uno antes de comulgar tiene que confesar o algo por el estilo, uno tenía que hacer cosas así. Y luego, y que ya la economía mágicamente asignaría los recursos hacia aquellas actividades que eran más competitivas y habría empleo, habría reducción de pobreza, todo eso era automático. Eso no sucede, no pasa, no existe, no existe. O sea, es como cuando uno cría a los hijos, no es que todo el mundo se acuesta a la hora que quiere, acá come el que quiere, lo abre la refrigeradora y vean, no.
tiene que haber una guía. Y entonces acá la guía es que necesitamos una visión. Tenemos que articular cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser los sectores estratégicos. Y bueno, finalmente, de verdad, un minuto nomás. Hay retos adicionales, ¿no? Los retos adicionales son, rapidito, el escalamiento del conflicto geopolítico, militar, y las implicancias que eso podría tener también sobre el comercio internacional, porque todo está caliente. Allá en el mundo las cosas están calientes y nosotros estamos aquí conectados allá porque nuestro crecimiento económico depende del comercio internacional. Dos, la absorción de inteligencia artificial en los países avanzados va a elevar enormemente la productividad en esos países. Y entonces, ¿cómo vamos a competir nosotros con cualquier cosa que tenemos aquí? Tres, ¿cómo nos estamos preparando debido al rápido envejecimiento del Perú? Cuatro, ¿cómo estamos cubriéndonos ante la exposición al cambio climático? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No solamente, o sea, qué bien que el niño se fue, o sea, el niño terminó no siendo niño, qué maravilla. Pero podría suceder el próximo año. ¿Y cómo nos estamos preparando para eso? ¿Cómo aseguramos agua para consumo y para agricultura, para Lima? ¿Cuáles son los planes contingentes para una eventual pandemia? O sea, no sé si han leído ustedes el libro de Nuriel Rubini sobre el libro se llama Mega Threats y son como los retos máximos, ¿no? Y tiene 10. Y otras personas también dicen que no es que no va a venir otra pandemia, otro virus desconocido. Es cuándo. Y ya, ¿cómo nos cogió a nosotros en el 2020? ¿Y cómo estamos preparándonos? Bueno, termino mi presentación felicitando a Efraín por la publicación de este importante libro, porque no solamente por el libro intrínseco y por el valor de trabajo que tiene, que es increíble, maravilloso. Mis respetos, es lindo tu libro, sino también porque inspira la discusión de un tema fundamental. Nos hace retomar la pregunta, ¿cómo continuamos armando e implementando políticas económicas para el desarrollo con justicia social y atención a los derechos humanos de todos y todas? Y en segundo lugar, ¿serán estas políticas parte de las agendas de la más de una docena de candidatas para gobernar el Perú? 30, me quedé corta. Nuevamente, felicitaciones, Efraín. ¿De qué? ¿De qué? Muchas gracias, María Amparo. Ahora tenemos nuestro tercer y último panelista, a nuestro colega Manuel Glave. Manuel, lamento decirte que te vamos a descontar los los minutos que ha utilizado María Amparo. Y si sigues usando los minutos, no puedo controlarte desde acá, ese es el problema. Haremos lo que ha hecho tu club, apagaremos las luces. ¿Ok? Entonces, una breve descripción del trabajo de Manuel. Manuel es doctor en economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador principal de GRADE, especialista en desarrollo rural, economía ambiental y recursos naturales y análisis de la política pública agraria y ambiental. Entre sus principales investigaciones destaca la realizada sobre sistemas de producción campesinos en ecosistemas de montaña, análisis económico del cambio climático y planificación territorial en paisajes dominados por industrias extractivas. Ha sido presidente del Seminario Permanente de Investigación Agraria, CEPIA, en 2 oportunidades, y junto con Juana Kuramoto fue coordinador nacional del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible, MMSD. Tienes 15 minutos, querido Manuel. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes con todas y con todos. Buenas tardes, Efraín.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al fondo, a Patricia, a Efraín como autor, y a ti, Gabriel, por considerar que yo puedo aportar algunas ideas en esta conversación. Es un gusto compartir la mesa con mis colegas, con Iván y con María Amparo. Y bueno, es un placer para mí, ¿no? Como muchos de nosotros y nosotras conocemos, yo he sido, junto con muchos de ustedes, alumno de Efraín en más de un curso, y hemos crecido leyendo y admirándolo, y nos hemos convertido en amigos y colegas. Pero en segundo lugar, es un placer porque el libro, como ya han dicho Patricia y otras reflexiones de los comentaristas, el libro pues es encantador, ¿no? ¿No? En el lado, a los que les gusta la música tipo rock, cuando produce un artista o un artista un desenchufado, ¿no? Un unplugged, es cuando el artista pues se desnuda técnica y artísticamente botando lo mejor que tiene, ¿no? Y este libro es un unplugged de Efraín. Este es un unplugged de Efraín. Em, ¿No? Entonces, como buen unplugged, tiene sus, ¿cómo se dice? Pues tiene sus jugadas o sus lanzamientos arriesgados, ¿no? Tiene parte de libre ensayo, de libre pensamiento. Algún post-momo diría que no tiene suficientes referencias bibliográficas, por más que hay 200, pero hay varias páginas que no hay ninguna referencia y es Efraín tocando su unplugged, ¿no? Em, y en segundo lugar, tiene un mérito para muchos y muchas de nosotros. Yo recuerdo mucho haber escrito una monografía en un curso de Alberto Flores Galindo, cuando Alberto construía su utopía andina que terminó en el Buscando un Inca, y me hizo pensar en cómo la narrativa o el paradigma de la utopía andina de Manuel Burga y Tito podía vincularse con los trabajos de Efraín, Adolfo sobre productividad campesina. Y la monografía del curso se llamaba Utopía Andina, Productividad Campesina y Desarrollo Rural en el Perú. Y hasta ahora lo tengo como una espina en la cabeza de dónde estará ese trabajo, porque está escrito a máquina de escribir, obviamente. Cuando uno ve sus trabajos de hace décadas, uno dice, oye, ¿cómo? A veces uno dice que mal escribía o que feo, que cómo he hecho, o a veces uno dice, oye, ¿esto he escrito yo? ¿No? Diciendo que te gusta tanto hoy día que no puedo escribir esto, ¿no? ¿Cómo ha sido posible que en algún momento de mi vida he escrito eso, ¿no? Y entonces Efraín lo que cuenta al presentar el libro, y cuando lo hemos escuchado en varias reuniones sociales, es que él se quedó con la espina clavada porque hace ya, no sé, veintitantos años, ¿no? 25 años, hizo un trabajo en Washington buscando a los actores del denominado Consenso de Washington, gracias a una beca del Centro Woodrow Wilson, y se quedó pues ahí, ¿no? Te quedaste con las ganas, ¿no? El texto quedó ahí, em, ¿cómo se dice? Cuando dejas un texto, en fin, hay una expresión idiomática, en fin, quedó guardado. Y entonces y asumió responsabilidades en la universidad, no pudo completarlo, y felizmente gracias al Departamento de Economía y a su propia capacidad de trabajo, lo retomó, lo revisó y lo insertó con una serie de aportes adicionales. Y aquí voy a contar la estructura del libro, pero lo que quiero transmitir también como lector, como profesor de un curso de desarrollo, y también lo dicto en teoría, en historia económica, cuando Efraín publicó hace 9 años, si no me equivoco, su Economía Incompleta, que a mi gusto es, si no de lo mejor que ha publicado hasta este libro, yo me quedé con las ganas, ¿no? Oye, pero a ver, ok, el ejercicio de las tablas de insumo producto, maravilloso, la versión semi-impresionista, tú llamabas de las primeras, de los años 50, me quedé con las ganas de entender este tránsito de lo que tú llamas PESIT al PESER, ¿no? El modelo primario exportador semi-industrial dependiente al de servicios, que es la esencia del modelo de Washington, ¿no? Cómo se transforma, ¿no? Yo me quedé con muchas ganas de discutir cómo ocurrió eso desde el punto de vista teórico. El libro de la economía incompleta es contundente, ¿no? Son los datos de las tablas de insumo producto, hablan por sí solos. Y Efraín concluye pues que ninguna de las dos grandes reformas estructurales, no solo la de los 90, sino también la de los 70,
ninguna de las dos grandes reformas estructurales resolvieron los problemas estructurales de nuestra sociedad. Y entonces este libro ataca eso, ¿no? Pero con todo, ¿no? Es decir, ataca cuáles son esos problemas estructurales de la sociedad peruana que ni la ISI cepalina velasquista, ni el modelo de apertura y de liberalización fujimorista lograron resolver. Y lo hace con una capacidad bastante atractiva, que es combina lo teórico con lo político, ¿no? Y entonces ahí paso yo a presentar el libro en su estructura, en los pocos minutos que me va a dar, casi digo la gallina mayor, pero voy a decir el jefe del departamento. Este, bueno, el libro arranca con una frase, me hizo recordar, guardando distancias con Adolfo, pero el libro arranca con una frase pues, que impacta, ¿no? Adolfo arrancó su economía campesina con las comunidades campesinas son realidades en teoría, ya ha sido discutido eso 20 veces, el pobre Juan Ocio se resintió y sacó un libro diciendo, ¿cómo es posible que los economistas digan que las comunidades no tienen teoría? Ya, pero lo cierto es que el libro arranca con una frase de Perogrullo, pero una verdad de Perogrullo, pero que es fundamental, ¿no? Él dice, desarrollo es un significante sin significado, ¿no? Que viva Luis Jaime Cisneros. Ya, y entonces, claro, le tienes que dar significado a ese significante. Y a mí me gustaría que al final del libro Efraín hubiera dado su significado. Inteligente y elegantemente no lo da, ¿no? Como buen economista. Pero entonces él plantea desde el inicio que para el caso de los economistas o para el caso del desarrollo económico, hay muy poca historia, hay que 60, 70 años de historia, tú enfatizas desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Em, y entonces plantea, tiene 5 capítulos, los resumo en un minuto cada uno y luego hago unos comentarios finales. Arranca con un primer capítulo que es el origen de los, comillas, modelos de desarrollo post Segunda Guerra Mundial. Es fascinante porque, como dije, combina la cuestión de los orígenes teóricos de los modelos con los hechos políticos reales, ¿no? El segundo capítulo es la construcción de lo que él denomina modelo de Washington, ya lo dijo María Amparo, enfatizando desde el inicio que no se puede hablar pues, de un modelo neoliberal. A pesar de ello, a Efraín se le escapa varias referencias a la palabra modelo neoliberal en el siguiente capítulo, que es la aplicación del modelo de Washington en el Perú, ¿no? Que sería el tercer capítulo. Y ahí se le escapa, ¿no? Porque él mismo ha dicho que no, que está mal, que es incorrecto, pero vamos a encontrar varias veces el término modelo neoliberal en el capítulo 3, que es la implementación del modelo de Washington en el Perú. Y termina con un cuarto capítulo que es fascinante y al mismo tiempo, pues ahí va a haber mucha gente que va a decir, oye, falta A, falta B, falta C, porque él califica este capítulo, sería como que el neoliberalismo post-consenso de Washington en el Perú, ¿no? Es decir, desde Paniagua hasta la ensalada rusa que fue el periodo 2016-21, ¿no? Entonces, estos son los 4 capítulos. Además, cada capítulo tiene su propia lógica, uno puede leer como los buenos libros de los viejos y viejas maestras y maestros, cada capítulo es un texto en sí mismo, ¿no? Dialogan entre sí, pero yo puedo leer el 1 y no me preocupo de los demás, ¿no? O puedo leer el 4 y no me preocupo de los demás. Pero los 4 están articulados y tienen una secuencia lógica. Y termina con un capítulo pues muy elegante sobre cómo es que, como ya sabemos, pero acá hay un contenido teórico político que le da sustento, que el Perú es un caso emblemático de crecimiento sin desarrollo y plantea los resultados del modelo de Washington en el Perú e intenta plantear algunas de las pistas futuras, ¿no? Como María Amparo ha tratado de plantear también. Entonces, a lo largo de esos capítulos hay varias preguntas o varios puntos que, en todo caso, para resaltar, 2 o 3 cositas para resaltar. La primera, lo que ya comentaron, ¿no? De que es clave distinguir, o sea, al momento de definir modelo, Efraín dice un momentito, neoliberalismo no puede ser calificado, no puede estar acompañando a la palabra modelo. Porque neoliberalismo es una ideología, es una doctrina, me sopla acá el profe, ¿no? Pero no puede ser puesto como el apellido del término modelo, ¿no? Uno puede hablar de un modelo de políticas, un modelo económico, pero el neoliberalismo es la doctrina de un modelo, es la ideología de un modelo.
¿no? Y es fascinante cómo él rastrea esta ideología, esta doctrina. Para quienes lean el libro van a ver que él lo remonta hasta la década del 30, como consecuencia del apogeo de la doctrina Mendoza, perdón, Keynes. Em, eh, Cuando viene la crisis del 29, no vamos a hacer todo lo que escribe Efraín, está bien puesto en el libro. Con la crisis del 29, todo el pensamiento liberal que fue hegemónico por 200 años o casi 200 años colapsa, se fortalece el discurso del gasto y el Estado, el liberalismo entra en shock, y entonces los principales pensadores se reúnen. Para mí ha sido primera noticia, yo no lo conocía, este famoso encuentro del año 38, antes de la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad en Francia, ¿no? Donde se reúnen pues no sé, pues von Mises, Hayek y algunos otros filósofos para tratar de reivindicar el liberalismo, y ahí acuñan el término neoliberalismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que el término neoliberalismo se acuña en el contexto de la expansión del nuevo pacto de Roosevelt y del modelo keynesiano, ¿no? Como una respuesta a tratar de reivindicarla. Y el joven Friedman se convierte en un jugador clave, porque parece ser que hay un artículo de Friedman tan temprano como 1951, que sería la piedra, el nacimiento, ¿no? El cimiento de lo que todos nosotros llamamos neoliberalismo, asociándolo a lo del consenso de Washington en los 90, pues perdidos, así como la U en la puna. Em, entonces, el neoliberalismo que está asociado a los 90s, 80s, manan cancho. El neoliberalismo es una doctrina, un pensamiento, una manera de entender la historia que se origina en una coyuntura, los 30s, y que se consolida cuando comienza el debate sobre desarrollo. Lo que ocurre es que hay una confluencia con la coyuntura política del colapso del modelo cepalino, ¿no? Y la emergencia de estas grandes figuras que fueron Reagan y Thatcher. Entonces tienes tú nuevamente, ¿no? La elegancia de Efraín de combinar los hechos histórico-políticos con la evolución del pensamiento, ¿no? Que produce el denominado consenso de Washington, y que Efraín lo trabaja como modelo de Washington y su aplicación en el Perú. El tiempo me va a ganar y las tarjetas amarillas y rojas salen. Em, entonces, claro, las partes finales, el capítulo, digamos, la aplicación del modelo en el Perú y lo que él denomina el neoliberalismo post-consenso en el Perú, ya se mete de lleno al caso peruano. Hasta lo anterior, que lo que he contado, es una historia del pensamiento económico, es el unplugged de pensamiento y teoría de desarrollo. Y en el caso peruano, sobre todo en el capítulo 4, ¿no? Sobre todo en el capítulo del neoliberalismo post-consenso, ahí hay una discusión pues sobre primera y segunda generación de reformas. Es fascinante, ¿no? Cómo Efraín trata de ser pues buen profe, ¿no? Y poner en una tablita la síntesis para que el que no quiere leer todas las páginas, ¿no? Entonces él pone las diferentes esferas donde se han aplicado las reformas en la primera generación, qué tipo de instrumentos, qué resultados hubieron, y lo mismo con la segunda generación. Em, es interesante cómo ahí se puede discutir qué puede estar faltando, lo mismo que con cada gobierno, ¿no? Porque él analiza para cada gobierno, ¿no? El de Toledo, el de Galán, el de Ollanta y el de Cuchi y seguidores, resultados, ¿no? Con indicadores y las métricas, como comentaba Iván. Ahí hay pues varios puntos que pueden ser discutibles. No sé, por dar un ejemplo, ¿no? En el caso de Ollanta, se plantea que no habría habido mayor reforma institucional más allá del tema en la reforma educativa y no me acuerdo qué tú resaltas, pero el sistema de pensiones. A mí me quedó, por ejemplo, en el tema de la cuestión indígena y la consulta previa o el debate sobre ordenamiento territorial, pero claro, cada uno se especializa en sus cosas, ¿no? Para mí, Ollanta, mi primera reflexión es: a la semana promulgó la ley de consulta previa y luego retrocedió con ordenamiento territorial y se abrazó con la industria minera y no hizo el impuesto a las sobreganancias, se hizo otras cosas. Pero en fin, nos podemos quedar hasta mañana discutiendo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que en ese capítulo seguramente muchos y muchas van a decir: uy, le faltó esto, le falta esto. Pero bueno, eso es la belleza del capítulo, ¿no? Que en 30 páginas ha hecho una síntesis de los 4 gobiernos en el contexto de lo que sería el fracaso del modelo de Washington post-consenso en el Perú, ¿no? El último capítulo, y ahí termino, Gabriel, no me saques tarjeta. El último capítulo ya es una reflexión sobre los resultados y termina con una reflexión bien ambiciosa sobre ética y desarrollo, ¿no? Entonces, en los resultados,
hay una referencia permanente y sistemática a Asia, ¿no? Porque ahí viene el tema político, pues. Efraín, nuevamente, esto para los cientistas políticos, este libro va a ser una joya, porque permanentemente hace una referencia a la inestabilidad política como una de las condiciones estructurales del Perú y de América Latina en general, en contraste con Asia. Y hace una permanente reflexión sobre el rol, o sea, qué peso explicativo tiene los regímenes políticos para explicar los resultados económicos de los diferentes modelos que se implementan. Y él concluye, y ahí nos podemos quedar hasta que Alianza meta un gol en el Libertadores, es decir, hasta quién sabe cuándo, para que él concluye que el éxito de los países asiáticos tiene que ver con regímenes autoritarios, más allá de la dimensión geopolítica, ¿no? Porque también hay una reflexión sobre geopolítica, ¿no? Y en algún momento él comenta qué pasó en América Latina con los regímenes autoritarios. Y, por ejemplo, para el modelo de Washington tienes a Pinochet y a un Fujimori como los grandes referentes, pero no tienen el tiempo como para poder tener los resultados, aunque Pinochet quizás sí. En el caso de la historia peruana, Leguía, Odría, Velasco y Fujimori como los cuatro grandes periodos también autoritarios, ¿no? Entonces ahí la piedrita está puesta, él hace el contraste entre Asia-Perú y la dimensión política, me parece que es interesante. Pero hay otros puntos, y ahí termino, es el tema ambiental, ¿no? Él advierte al lector y a la lectora que no va a meter el tema ambiental, porque no está en el origen de la teoría del desarrollo, ¿no? Y que hoy día en el siglo XXI pues está en la esencia de los debates. Entonces él introduce que cuando uno discute la dimensión ética, tiene que meter también la consideración ambiental y que hablar de desarrollo hoy probablemente implica, acá José Carlos va a estar feliz porque Efraín termina diciendo que implica la reducción, o sea, que implica una reducción de los niveles de consumo, ¿no? Más allá de si lo llamamos de crecimiento o no, ¿no? Pero en fin, la relación entre lo ambiental y lo ético, el papel de la educación, y ahí yo me quedaría con dos o tres puntos finales. La primera, la cuestión indígena, ya lo dije antes en el tema de Ollanta, pero más allá de Ollanta o no Ollanta, creo que como peruanos y peruanas, no meter en el debate sobre desarrollo la cuestión indígena, hoy día los ecuatorianos bolivianos dirían lo pluricultural. Olvidémonos de nuestros vecinos y pensemos en nuestro gran Amauta, ¿no? Se van a cumplir 100 años de la cuestión del indio. La cuestión indígena no ha sido resuelta en el Perú. El buen Adolfo en la Sociedad Sigma lo mete como un tema de exclusión. Me parece que es un tema más que exclusión social, ¿no? Pero en fin, me parece que la cuestión indígena está un poquito ausente en la discusión, en el texto. Lo otro es lo espacial, y siendo Efraín nuestro gran profe de economía regional, y lo veo a Pedro Herrera al frente con los modelos de econometría espacial o la geoeconomía, tú lo mencionas en varios momentos, pero y cuando ves los resultados estructurales que no han sido resueltos desde el punto de vista de desigualdad, lo mencionas, ¿no? Pero no sé, me parece que ahí habría que trabajar. Y finalmente, ¿cómo se compara Perú con otros países de América Latina? Yo creo que esto de que la historia importa, el past dependency del caso peruano, cuán diferente es con otros países de América Latina. Es decir, la cuestión indígena es un tema importante en Perú. El grado de implementación del modelo de Washington en Perú, yo no conozco todos los países de América Latina, pero tengo la impresión de que el Perú debe haber sido de los más radicales en América Latina. Y entonces, esos problemas estructurales en el Perú, ¿cómo se comparan con otros países de América Latina? Esa es una invitación a Efraín a hacer un libro adicional. Y remato, la del estribo. Efraín, pues, es una persona que siempre, como bien dijo María Amparo, inspira, pero en este caso él arranca el libro con una dedicatoria fantástica, ¿no? No sé si los que han podido agarrar el libro en sus manos, página cero del libro, dice a Javier Higuíñez y Máximo Vega Centeno, a la memoria de José María Caballero, Julio Kotler, Adolfo Figueroa, Bruno Seminario y Francisco Verdera, de quienes aprendí el valor de la originalidad y del compromiso con lo nuestro, ¿no? O sea, compañero, colega y alumno que nunca deja de estudiar, ¿no? Gracias, Efraín. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ahora es el momento de escuchar al autor del libro. Adelante, Efraín. Muchas gracias. Tengo que comenzar agradeciendo
varias cosas. En primer lugar, a este lindo panel que se ha dado el trabajo de leer las 300 páginas que tiene el libro eh, y hacerme comentarios tan interesantes y sobre todo pedirme que escriba el segundo tomo. O sea, los tres. Entonces, estoy muy complacido por esta reacción. En segundo lugar, al auditorio. En el auditorio hay varios que son mis alumnos. Entonces yo digo, ya me debo retirar. O sea, esta presentación quizás sea la última porque, en fin. Y claro, a mi familia, a mi esposa, a mi hermana que están acá, a mis hijos. Todo este conjunto social hace que uno pueda hacer estas cosas, escribir estos temas. O sea, el apoyo de la universidad, el apoyo del departamento para que termine este libro, porque es verdad que mis tres últimos libros me han tomado mucho tiempo. El libro sobre la economía, los análisis de insumo producto, la economía incompleta, me tomó más de 16 años. ¿Por qué? Porque necesitaba tener tablas de insumo producto y tuve que esperar a que se publicaran las tablas de insumo producto. Eh, el libro sobre economía regional y urbana me ha tomado todo el tiempo que he enseñado este curso. Entonces, y en realidad, esta investigación la comencé en el año 1999, cuando estuve de Visiting Fellow en el Woodrow Wilson Center en Washington. Y claro, 1999 hasta hoy son casi 25 años. Y entonces, pero claro, no es que me haya tardado 25 años en escribirlo, sino que la primera, el primer informe fue el año 1999 y después pensé que lo iba a publicar pronto y tomé una serie de responsabilidades institucionales y no pude. O sea, uno tiene que priorizar, ¿no? Y lo retomé. Lo retomé el año 2016, más o menos, 2015, después del libro de la economía completa, porque me dije, bueno, el libro de economía incompleta es un análisis fotográfico, es decir, una serie de comparaciones de tal insumo producto que cuando uno compara fotografías y uno ve las fotografías de su familia, uno nota los cambios que tienes en cada 10 años, ¿no? Entonces, y en general, la gran conclusión fue que tantos años y las fotografías más importantes no cambiaron. O sea, esta gran desigualdad de la productividad sigue siendo y sigue siendo un gran problema. Bien, entonces yo dije, bueno, esta es la estructura. Me falta completar el tema dinámico. Cómo funciona el proceso económico, el crecimiento económico y el desarrollo. Entonces ha sido digamos, aproveché de que había trabajado estas cosas en Washington. Y en Washington, les cuento, tuve la oportunidad de conocer a quienes hicieron el ajuste estructural desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, es decir, los operadores de los bancos. Y me di una idea de cómo funciona el poder de poder hasta cierto punto imponer ciertos cambios. Entonces esa es la razón por la cual diferencio consenso de Washington de modelo de Washington. Porque el modelo de Washington no solamente es una visión neoliberal basada en la experiencia de los países que se desarrollaron con ese modelo, con un modelo liberal como es el americano. Y el otro aspecto importante es que ese modelo promovía la democracia. O sea, parte del modelo de Washington es hacer estos cambios en democracia. En cambio, el consenso de Washington son el conjunto de recetas que se hicieron en 1989 en esta famosa reunión presidida por Williams, en la cual se juntaron
varios intelectuales y varios representantes del fondo y sobre todo el Departamento de Tesoro. Y entre ellos participaron dos peruanos, Richard Webb y Pedro Pablo Kuczynski. Hicieron parte de ese grupo del consenso de Washington. Y ahí el tema era el siguiente. Durante la década perdida, como dice María Amparo, los ajustes no funcionaron. Son 10 años, la década de los 80, que se hizo un montón de ajustes en varios países de América Latina y ninguno salía a flote. Y entonces el consenso de Washington dijeron tenemos que hacer ajuste combinado con reformas institucionales. Es decir, había que cambiar las reglas del juego. Y esa es la razón por la cual hay en este consenso de Washington hay una primera generación, que es la famosa receta de 10, el decálogo, las 10 recetas iniciales, a las que después se aumentan política agraria y lucha contra la pobreza, que serán 12, que las incorporó Fisher. Y luego aparecieron las reformas de segunda generación, que eran reformas más institucionales. No voy a contarles todo, pero voy a ir a un tema que puede ser interesante para completar lo que se ha comentado. Estas reformas tenían que hacerse y en el caso peruano se hicieron muy rápidamente. Una de las cosas que me contaron los funcionarios del banco y del fondo sobre todo, es que cuando ellos vinieron en segundo semestre de 1990, y se entrevistaban con la gente del gobierno, con el Ministerio de Economía, el Banco Central, regresaban al hotel y decían, están yendo muy rápido. O sea, los funcionarios, o sea, los economistas del Perú, estaban haciendo más rápido de lo que el Fondo Monetario pedía. Es decir, este es un tema bien importante porque cualquiera diría que fueron impuestas estas medidas. No, estas medidas fueron absorbidas rápidamente por la situación crítica del Perú y por la, digamos, característica del gobierno de Fujimori, que era un gobierno que no tenía mayoría en el Congreso, es decir, bueno, había un tema, digamos, de político de por medio, ¿no? Entonces, dentro de estas medidas se hicieron rápidamente y el Perú hizo uno de los que hicieron el decálogo en el tiempo récord de 5 o 6 años. O sea, fue una cosa así, un shock. Pero ¿por qué se pudo hacer eso? Y entonces aquí viene el tema político. Se pudo hacer eso porque en el 1992 se dio el golpe. Y entonces, muy parecido a lo de Chile, las medidas se hicieron en un gobierno autoritario. O sea, no había deliberación sobre las reformas que se debían hacer. Y entonces, claro, esto coincide con lo que pasó en la China, en los otros países autoritarios. Es decir, hay varias de estas reformas que funcionan si hay estabilidad política. Y lamentablemente la estabilidad política en democracia de América Latina no es pues una experiencia que podamos contar exitosa. O sea, América Latina ha sido un continente bien tropical, ¿no es cierto? O sea, golpes de Estado, políticas populistas, políticas neoliberales. Entonces, la, una cuestión esencial para, digamos, para proponer cambios en los modelos de desarrollo es la estabilidad política. Es una estabilidad política que dé un horizonte, no solamente al Estado, sino al sector privado, un horizonte que no va a cambiar. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual se avanzó tan rápido en el Perú. Pero en 1997-98, el banco y el fondo le dijeron, bueno, pero ahora tienes que hacer la reforma de la justicia y de la administración pública, que eran las reformas de segunda generación. Y obviamente, Fujimori y su equipo contestó como los chilenos, le dijo, eso requete nunca. Simplemente no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque la reforma de la justicia significaba, obviamente, un problema para Fujimori y para su asesor.
Y la reforma de la administración pública incluía la descentralización, que obviamente un gobierno autoritario, ya le llamaban pues la dicta blanda o la democradura, pero era un gobierno que dirigía el Ejecutivo con una mayoría parlamentaria que decía que hacía lo que decía el Ejecutivo, era bien difícil que aceptara estas reformas. Entonces yo siempre la pregunta que me he hecho, ¿qué hubiera pasado si se hubieran hecho esas reformas? Y mi respuesta es, esas reformas solo se podrían haber hecho en un contexto democrático. Entonces, ahí es donde, digamos, comenzó a trastabillar un poco este modelo. Pero quería contarles esto porque entonces el modelo de Washington es no solamente es esta concepción de cómo el desarrollo debe tener una cierta ruta y para hablar de paradigma se convirtió en un paradigma en la medida que había teoría. Había teoría, la teoría neoclásica con una inspiración doctrinaria neoliberal y un conjunto de actores, sobre todo a lo que yo denomino la corporación de economistas neoclásicos, que eran los operadores, pero los operadores desde los organismos multilaterales. Pero los que realmente fueron operadores de los procesos de reformas fueron Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Ellos fueron los que realmente hicieron lo que había que hacer en los países del norte. Y entonces esto generó un paradigma muy fuerte y además exitoso en muchos países, exitoso en el corto plazo, aunque después se arrepintieron. Bueno, pero el tema es que este modelo de Washington es un poco distinto al consenso de Washington, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay un tema que lo he puesto, pero me parece que es importante. ¿Por qué, por ejemplo, se liberaliza la cuenta de capital de la balanza de pagos? Que una cosa que nos dicen está en el consenso de Washington, la liberalización de la entrada libre de capital, libre salida también. Bueno, la razón es que en Estados Unidos la mayor parte de gente tiene sus ahorros en instrumentos de la bolsa de valores, en una serie de instrumentos financieros para su jubilación. En consecuencia, la bolsa de valores de Estados Unidos funciona en base a los capitales que entran y esto da rentabilidad a esos fondos y esos fondos son de los jubilados que votan en Estados Unidos. Y entonces los que votan en Estados Unidos dicen, esto tiene que ser estable y entonces voto si no hay crisis en la bolsa de valores, etc. Entonces, ¿y esto por qué? Porque eso significa estabilidad americana que además se basa en una ideología adicional que es la seguridad americana. Eso nunca se ponen para los americanos, las crisis de los 80 en América Latina era que estaba en crisis su patio trasero. Y entonces, crisis muy fuertes podrían llevarlos a otras posibilidades. Entonces, hay un tema de economía política mundial que hay que entender por qué se hicieron estos cambios y qué es lo que inspira estos cambios. Y claro, al Perú le reestructuraron la deuda en menos de un semestre, no solamente los organismos multilaterales, sino los países que eran acreedores del Perú. ¿Por qué? Porque tenía que volver al redil. Perú era un país peligroso, estaba, como decía Dornbusch, nos recordarán, Perú on the brink, o sea, Perú al borde del colapso. Y claro, teníamos crisis, hiperinflación, crisis política y encima terrorismo. Entonces era un país que estaba en una situación crítica. Bueno, entonces esta digamos, la diferencia que quería hacer. Y entonces, una situación crítica. Entonces yo me pregunto si este libro en este momento puede ser útil. ¿Por qué? Y yo creo que sí, ¿no es cierto? Y gracias a lo que ustedes han dicho. ¿Por qué? Porque en realidad es un libro que habla de largo plazo. En un país en el cual el corto plazo nos cuesta vivir. Pero en una situación de crisis es importante volver a pensar las salidas con un horizonte mayor.
Entonces, quizás este libro pueda inspirar a buscar esos horizontes mayores. Eh, Creo que hay un tema interesante que lo señaló María Amparo, es que este modelo se puede rehacer, o sea, se puede completar el modelo, o es que necesitamos un, no un nuevo modelo, sino un nuevo empuje, un nuevo lanzamiento de un modelo que puede ser el mismo, pero con todos los temas necesarios. Y este sí que es bien complejo. ¿Por qué? Porque para una situación, para un lanzamiento así necesitaríamos, para comenzar, que no haya la atomización política que hay en el Perú, que no haya la crisis que está habiendo en este momento. Es decir, estamos en una situación en la cual cualquier idea de cambio es calificada de una idea caviar. Y entonces, estamos en una situación tan crítica, pero que de pronto en las situaciones más críticas es cuando se necesitan, digamos, tener ideas de qué hacer. Y este libro, modestamente, al final, reflexionando sobre estos 30 años del neoliberalismo en el Perú, es digamos, da una serie de insumos, una serie de ideas de por dónde ir. Y voy a resumir básicamente 2 o 3 que son, creo, importantes. ¿Cómo mejoramos las productividades? Y entonces aquí hay un tema que tiene que ver con políticas sectoriales, que en el fondo y en el consenso de Washington eran aversos, ¿no? Sobre todo en el Banco Mundial y en el fondo, cuando yo hablaba de políticas sectoriales, decían, no, esas crean populismo y clientelismo. Pero lo curioso, fíjense, lo interesante de esto, es que esas políticas sectoriales que se hicieron en el Japón y en el sudeste asiático tuvieron éxito, con un éxito total. Y entonces el Japón, como socio del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pagó un estudio para que hiciera el análisis de las políticas sectoriales, con la propuesta de que en los procesos de ajuste estructural deberían incorporar las políticas sectoriales. Y se opusieron. Simplemente Estados Unidos y los otros países se opusieron. Entonces, ¿por qué se opusieron? Bueno, esa es una pregunta que para mí todavía no tiene una gran respuesta, pero se opusieron porque obviamente el éxito de los países del sudeste asiático, del Japón posteriormente de la China, estaba amenazando digamos, a un bloque que es Estados Unidos y parte de Europa, ¿no? Entonces, es un tema de geopolítica internacional que está en el medio de la asunción de estos modelos de desarrollo. Es curioso, pero lo descubrí, por ejemplo, que el fondo, el banco y el Banco Mundial, el Banco Interamericano, eran menos importantes que el Departamento de Tesoro. Y que realmente el Departamento de Tesoro era quien llevaba la voz cantante, o sea, Estados Unidos. Y entonces, por eso que en el libro pongo principal agente, un cuadrito donde el principal se convierte en agente y el agente se convierte en principal. Eso sucedió, o sea, el principal son los países que votan, o sea, con una votación media rara, además que como 15%, 16% de las acciones tú tienes mayoría en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario. Y son los principales países los que tienen los votos, ¿no? Y entonces, el tratar de cambiar esta situación de los modelos de las políticas sectoriales fracasó. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Porque Japón obviamente había pagado esto diciendo, esto puede funcionar. Y entonces hay una de las otras cosas que yo sugiero es que tienen que haber políticas sectoriales espaciales. ¿Por qué? Porque los sectores no están en el aire, están en determinadas regiones, en determinados lugares.
con determinados recursos naturales, con determinada población, con cierta calificación y cierta educación. Entonces tiene que haber políticas sectoriales espaciales. Y esto entonces lleva a la necesidad de volver a pensar pues, en una descentralización que funcione. Voy a terminar porque creo que ya se me están cansando y entonces, entonces eh, yo creo que todo el resto está en el libro. Pero quiero terminar con un tema que trataron todos. Y claro, yo tengo varias cosas que debería, hay claro, algunos gazapos, ¿no? A lo que yo, el neoliberalismo no es un modelo, ¿no? Sino es un modelo ideológico, bueno, pero ahí me agarró Manuel que ha hecho una buena lectura. Sí, pues a veces a uno se le escapa, porque es una cuestión inconsciente, porque ya todo el mundo habla del modelo neoliberal. Ya, entonces, es interesante. Obviamente el modelo neoliberal para muchos es un significante con un significado medio especial, o sea, que cada uno le ha dado su significado. Bueno, a lo que quiero ir es, finalmente, uno de los principales problemas del crecimiento no ha sido solamente que no ha habido redistribución, que ha habido desigualdad, informalidades, todo está en el libro bien explicado, pero a mí lo que más me preocupa es que este modelo ha generado mayor corrupción. Y la corrupción no es solamente una falla de mercado, como decimos nosotros los economistas, es una forma un modus vivendi en el caso peruano. Es una cuestión cultural, es un código ético que se ha incorporado en el Perú. Entonces, entre las miles de decisiones que toman las personas, inconscientemente tienen un Pepito Grillo atrás, pero ese Pepito Grillo atrás le dice, mira, no, agárrate nomás la plata del Estado. Nadie te va a agarrar porque el Poder Judicial es incapaz, se toma 15 años en investigarte. Entonces, el problema de la corrupción para mí es uno de los problemas más difíciles de resolver, porque todos los modelos de desarrollo, inclusive el modelo de Washington y toda la receta del consenso de Washington se basaban sobre la hipótesis de que se funcionan de manera honrada, diciendo la verdad y de manera transparente. Es decir, que tienen digamos, un arsenal ético protestante, o sea, de la ética protestante de Weber. O sea, se asume que la gente funciona así, pero se equivocaron. O sea, se equivocaron porque en el caso peruano, que hay pues toda una historia comenzada por Quirós y yo inclusive cito a Julio Kotler, que cada vez que hay más ingresos en el Estado, la corrupción aumenta. ¿Y por qué aumenta? Y tengo dos hipótesis y con esto acabo. Uno, porque la mayor parte de la riqueza de los excedentes peruanos provienen de las rentas. Y la renta minera no está asociada a la productividad, está asociada a rentas diferenciales y entonces no te cuesta, o sea, al empresario de industrial su productividad le cuesta. Y entonces ese costo es importante y entonces va a defender su parcela en la distribución de ingresos. Pero cuando tú tienes renta minera, está simplemente demasiada plata. Y esta renta minera en manos de los gobiernos regionales y locales han visto lo que ha sucedido. Es decir, puede haber esa renta, pero es importante que haya un Estado y una Contraloría y una fiscalización capaz de poder manejar bien esto. Y esto no ha sucedido. Y entonces, esa es mi primera hipótesis de por qué, digamos, la corrupción es un mal difícil Y en segundo lugar, porque la corrupción llegó al Estado. Entonces, el Perú tiene el triste privilegio de que todos sus presidentes o están encausados, están en prisión o estarán en prisión. Entonces, dice, ¿cómo hacemos para que en un país como este promovamos desarrollo? Y entonces termino diciendo, si no comenzamos con una campaña ética y moral,
en que comencemos a diferenciarnos, los que decimos, esto hay que hacerlo de manera honrada, de manera transparente, de manera caviar, entonces no va a ser posible. Porque María Amparo, que a quien agradezco por haber venido desde Estados Unidos, no sabe que en las próximas elecciones pueden haber hasta 35 candidatos. Y entonces con 35 candidatos, los dos primeros que lleguen con 8%, el otro con 7%, la disputa va a ser entre ese 8 y 7%, y probablemente ambos tengan un plan de gobierno escrito por ChatGPT. O sea, impecable. El asunto es cómo opera un gobierno de esa calidad. Entonces tenemos, yo digo, cada vez hay noches que no duermo porque me parece que el Perú no tiene, está en una situación tan grave que tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y quizás ideas que tienen, pero creo que la mayor idea es que tenemos que hacer una especie de rearme moral del Perú, porque el desarrollo no existe sin moral. Y lo más importante, porque hay siempre la tentación de que haya pues un gobierno dictatorial, ¿no? Pero curiosamente en el Perú estamos en una situación en la cual creo que no estaríamos dispuestos a aguantar un golpe militar, pero este no va a venir. Y entonces estamos en una situación que ni dentro del marco institucional y legal podemos resolver el problema y de manera forzosa tampoco se puede, o sea, de manera exógena, a través de un golpe militar pueda resolverse el problema. Entonces, ¿qué es lo que queda? Nosotros, la ciudadanía, que tenemos que hacer algo por nuestro Perú. Yo espero, por eso agradezco mucho por la presentación. Estoy terminando con una nota un poco dramática, pero las soluciones están en este libro y están ahí afuera en la... Bueno, sí, les agradezco muchísimo, agradezco al departamento, a su jefe, a todos ustedes, al fondo editorial y a todos ustedes que han venido a la presentación de este libro. Muchas gracias. Permítame 3 minutos. A nombre del departamento quiero agradecer a Efraín por la contribución, a los 3 panelistas, Iván, María Amparo, Manuel. También agradecer a Patricia Arévalo, del Fondo Editorial, por la colaboración y la ayuda para poder sacar estas cosas. En el siguiente mes vamos a tener la presentación de un libro en honor a Máximo, escrito por Máximo Vega Centeno. Y en el siguiente mes, que sería junio, volveremos a ver a Efraín homenajeado en esa vez por un libro que se ha construido en base a diferentes autores que han escrito en homenaje a él. Entonces, muchas gracias también a la audiencia por estar aquí y los invitamos a hacer un brindis afuera. Muchas gracias. Muy bien. Ya, pues, ya.